Juan, estás muteado. Ay, verdad. Buenas noches a todos. Mucho gusto estar acá con todos, tratando un tema muy interesante que es el uso del láser en patología laringea a cargo del doctor Eddie Salazar y bajo la moderación de la doctora Joana Sembermar, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología y del Comité de Laringe. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Ay, gracias, gracias Juan y gracias Eddie por aceptar la invitación. Para los que no lo conocen, el doctor Eddie Salazar es médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela de la Escuela Luis Racetti, es médico otorrinolaringólogo del Hospital Domingo Luciani. Tiene una subespecialidad en otología y otoneurología e implante coclear del House Ear Institute. Tiene una subespecialidad en rinología y tiene un diplomado de medicina estética, facial, corporal y nutrición, además de uno de medicina fotónica. Bueno, Eddie, sin más, para no darle más dilación, bienvenido, gracias por estar aquí y bueno, vamos Gracias. con tu conferencia. Bueno, para mí es un placer y felicitar a la sociedad por estos espacios que en realidad están aportando llevar el conocimiento a muchos especialistas. Y bueno, en realidad, mi formación como médico fotónico viene desde la época de pandemia. He visto el auge y la entrada de la medicina láser a nuestra especialidad. Ya nosotros sabemos que estamos trabajando en oído, en nariz, en laringe, y se están haciendo cosas muy interesantes y creo que vamos creciendo y quiero ser muy humilde a la hora de comenzar esta conferencia. Me pareció oportuno, pues, entrar en materia con respecto a lo que es el tema de la materia láser, ¿no? Vamos a comenzar por decir, pues, que el láser en la patología laringea un, es una tecnología que llegó para quedarse, puesto que nos permite a todos nosotros llegar a trabajar de otra forma, no diciendo que viene a competir con la cirugía, sino que es un aliado, es un complemento que nosotros tenemos a la hora de nosotros trabajar. Porque cuando nosotros usamos un láser, nosotros vamos a producir un efecto en un tejido y si no sabemos de parámetros y si no sabemos de tecnología, podremos tener grandes complicaciones. Pero vamos a entrar en materia y vamos a definir lo que es el láser. El láser no es más que una luz amplificada estimulada de radiación que tiene unas propiedades espectaculares porque a diferencia de la luz convencional, es una luz que es coherente, es colimada, unicromática, monocromática y unidireccional. Y estas propiedades que esta luz tiene nos permiten que esa luz mantenga la energía desde un mismo principio hasta un fin. Entonces, esa energía va a ser constante y cuando nosotros vemos un equipo láser, nosotros vamos a evaluar que ese equipo láser tiene dos espejos refractantes y ellos al mismo tiempo tienen una bomba de bombeo óptico, que en este caso es una lámpara de xenón, donde adentro de ese cristal de rubí que ustedes están viendo allí, allí se van a producir una serie de fotones que van a salir a través de este espejo refractante que tenemos aquí y va a ser lo que es en sí el efecto de lo que es la luz láser. Entonces, nosotros como médicos tenemos que entender de que tenemos que manejar estas herramientas con mucho respeto y hay que ser muy humilde a la hora de usar un láser, porque a veces cuando nosotros estamos y vamos a una casa comercial, nos dicen, toma este láser, ponle tanto de esto y tanto de esto y haz un láser. Yo creo que como especialistas que somos, si nosotros vamos a trabajar con una herramienta, que es tan importante y puede generar unas complicaciones graves como podemos ver más adelante, nosotros tenemos que entender de que esos parámetros que tiene ese equipo, nosotros tenemos que manejarlos para poder tener una optimización de esa energía. Entonces, acuérdense que la luz láser es específica, es precisa, porque tú vas a trabajar
en ese punto a tantos milímetros donde tú quieres trabajar sin producir daño alrededor en los tejidos circundantes. Entonces, tenemos que ajustar parámetros para poder tener una luz de alta calidad, de alta consistencia y no dañar el tejido circundante, que es el propósito fundamental. Esos parámetros que nosotros vemos en esa pantalla, la potencia, la energía, el tiempo de encendido y el tiempo de apagado, ese es el ABC de un especialista que maneja un equipo láser, porque si usted no tiene el conocimiento de que para que se pueda producir la magia de un efecto láser, de un efecto regenerativo, porque los láseres no llegaron aquí para destruir tejidos, llegaron para regenerar y producir curación de los tejidos, nosotros tenemos que respetar el conocimiento de entender y aprender cómo manejarlos para poder tener eso. Entonces nosotros vamos a actuar sobre diferentes, fíjate que los láseres tienen diferentes longitudes de onda, van desde espectros de 532 hasta 1920 y fíjense bien que ellos van a actuar en la grasa, van a actuar en los vasos sanguíneos, pueden actuar sobre las venas, pueden actuar sobre las proteínas selectivamente. Con cada color de esto que ustedes ven aquí, usted puede trabajar sin ningún tipo de problema y producir un efecto en un tejido. Entonces, el caballito de batalla de los otorrinos son estos dos láseres, el láser CO2 y el láser diodo. Sin embargo, el gol estándar en laringe y el tope de línea para trabajar siempre ha sido el láser CO2, que es un láser de alto poder, es un láser ablativo porque tiene mucha más energía que un láser diodo, pero los láseres diodo, que son equipos más portátiles, han llegado a nuestras manos y con estas diferentes longitudes de onda, 1450, 980, 650 y 450, usted puede escoger una longitud de onda con esos equipos multimodales que ahora están viniendo con diferentes longitudes de onda. Tú puedes seleccionar cada una de esas longitudes de onda para tú trabajar, por ejemplo, sobre la hemoglobina, o si usted quiere trabajar en la grasa, o si usted quiere trabajar en el agua, usted puede usar esas diferentes longitudes de onda para poder producir un efecto. Entonces, cuando nosotros vamos a escoger una plataforma, es muy importante que entendamos que tenemos que tener una correcta formación académica. ¿Por qué? Porque tenemos que ser verdaderos médicos fotónicos, tenemos que estudiar de medicina fotónica o medicina láser. Si nosotros compramos un equipo, no tenemos que ir más allá de lo que nos da un representante de venta, que son personas muy respetadas, y nosotros tenemos que ser humildes para poder aprender a usar esta tecnología de forma de que tengamos el conocimiento, así como lo hemos hecho, para aprender las técnicas quirúrgicas con los diferentes instrumentos que tienen gran peso dentro de nuestra especialidad, sobre todo en el área tan delicada como lo es la laringe. Entonces, si usted se compra, por ejemplo, un carro y usted tiene que manejar ese carro con un chofer, usted realmente va a depender siempre de ese chofer y usted tiene que formarse para poder eso. Lo otro importante es que tenemos que definir el target. ¿Para qué yo quiero ese láser? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Yo quiero ese láser para cortar, yo quiero ese láser para vaporizar un tumor, yo quiero ese láser para cualquier propósito. Usted tiene que tener, si usted va a adquirir esa plataforma, yo quiero mi láser para trabajar cornete, yo quiero mi láser para trabajar en laringe, para quitar pólipo. Entonces usted tiene que escoger unas longitudes de onda que funcionen en el espectro de la laringe para que usted pueda tener éxito en sus cirugías. Lo otro es los mecanismos de entrega de la luz. Fíjense diferente como este láser CO2 es un láser que tiene otro nivel porque nosotros tenemos que trabajar mediante una luz LED a distancia del tejido, a diferencia del láser diodo que tiene una fibra de cuarzo donde usted perfectamente va a trabajar sobre él y va a tocar el tejido y va a producir un efecto térmico. Entonces, los parámetros y la radiometría tenemos que conocerla, los costos de los equipos, en la medida que los equipos son más costosos porque tienen unas parametrías preestablecidas, ya vienen con un manual, vienen con una documentación donde usted va a trabajar y tiene que saber de dónde viene ese láser, porque hoy en día si usted tiene un láser en su consultorio y no está aprobado por el Ministerio de Sanidad, usted puede tener
un problema serio porque no son equipos que están autorizados y permisados y han sido revisados. Entonces, esto es otra de las cosas que tenemos que conversar, de que nosotros no podemos trabajar con las plataformas porque lo trajimos por Alibaba y costó $4.000, porque estos equipos que están viniendo allí, usted no tiene pruebas, no tiene documentación, no sabe si los láseres vienen con su procedimiento para que usted pueda optimizar ese láser. Entonces, vamos a hablar de uno de los láseres más comunes, el láser diodo. A diferencia del láser CO2, el láser diodo tiene esos pequeños espacios vacíos que cuando viene una descarga eléctrica hace que esos electrones se movilicen a esos espacios vacíos y se comienza a producir un mecanismo de activación de átomos, y esos átomos comienzan a generar que los átomos excitados pasen a estados de reposo, como vemos estos de color azul. Finalmente van a ir cambiando a color rosado porque han sido activados por esos electrones que generan esas láminas de diodo, que son las que activan ese y producen el efecto de los fotones, que es realmente lo que es la luz láser. Entonces los láseres, según sus tipos según sus tipos de medio activo, los láseres pueden ser láseres sólidos, láseres semiconductores, láseres líquidos. Los láseres sólidos son piedras como de herbio, de rubí. Luego tenemos los láseres diodo, que son los reyes de los semiconductores. Y bueno, esto es importante que los conozcamos porque hay diferentes tipos de láseres y estos láseres tienen tipos de emisión. La luz, como ustedes pueden ver allí, al principio la luz es intermitente, entonces esos láseres son de modo pulsado, y luego si la luz es continua, esa energía que se produce va a producir un daño térmico importante para nosotros vaporizar, cortar, y entonces vamos a tener que utilizar todos esos conocimientos para nosotros programar nuestra plataforma en un modo pulsado, en un modo continuo, y no podamos tener ningún tipo de problema. Por otro lado, los láseres actúan en el espectro visible. Los que nosotros vemos van entre los 300 y los 780 nanómetros, y los invisibles van por encima de los 780. Según su poder de acción, tenemos los láseres ablativos, como es el láser CO2, y los láseres no ablativos, como el diodo, ND-YAG, alexandrita y rubí. Pero esto no quiere decir que si usted se queda pegado con un láser no ablativo, por ejemplo el diodo, y se queda pegado ahí en ese punto, usted no va a hacer una ablación. Usted puede hacer una ablación, que es una forma de entrega incorrecta en su equipo, y usted está pensando que está haciendo un tratamiento y usted más bien lo que está haciendo es un daño que va a propensar a una necrosis, a una sinequia o a una patología. Entonces, las formas de entrega de la energía, fíjense que el modo continuo, aquí vemos en el video, produce un efecto térmico alrededor más grande, a diferencia que los nuevos láseres que vienen en modos pulsados y ultrapulsados, tienen la ventaja que no producen un daño térmico tan importante y van cada vez a mayor profundidad y entregan más cantidades de energía en menos tiempo. Entonces, nosotros cuando vemos esta plataforma, que siempre la vemos, nosotros tenemos aquí que entender de que tenemos que conocer lo que ahí dice. Nosotros aquí vemos que la potencia es la cantidad de energía que se entrega por segundo, y tenemos tiempos de apagado y de encendido de esa luz. Por ejemplo, si esto para que se produzca el efecto láser, el tiempo de relajación térmica tiene que ser superior al tiempo de encendido, es decir, que debe enfriarse el tejido para no producir un daño térmico. Al mismo tiempo, estos equipos tú los puedes poner en modo continuo, en modo pulsado, y también va recogiendo la cantidad de joule que tú le estás entregando a una superficie, y toda esa parametría usted puede disfrutar de programarla en esa pantalla para que usted pueda realizar la magia de cortar, vaporizar o coagular. Entonces, fíjense que el principio de Anderson-Paris es que esa capacidad que tiene la luz de producir en ese mismo punto un efecto sin producir un efecto aleatorio al tejido anexo o circundante de él. Entonces, hay cosas que son interesantes en el láser, porque a veces cuando usted agarra un láser y usted lo apunta en una forma oblicua y no lo apunta a 90 grados, la energía se dispersa. Y si al mismo tiempo hay sangre sobre esa superficie, el láser no va a actuar porque hay una zona de interferencia
que está allí y va a hacer que esa luz se disperse. Entonces hay un proceso de reflexión, hay un proceso de transmisión, hay un proceso de absorción, pero para que se produzca la magia de lo que es en sí la ciencia del láser, uno tiene que existir una absorción. Si no hay absorción, no hay, como dice Paraíso, no se produce nada en el tejido. Entonces usted tiene que velar que la fibra esté bien cortadita, que no haya sangre en el sitio, porque a veces usted quema un cornete, está lleno de moco y ve que no se produce efecto, y eso es causante por ese efecto líquido que genera, hace una dispersión, y si te pone de repente muy angulado en la fibra óptica, la luz no va a actuar. Entonces, por lo menos en los cornetes, yo a veces uso la guía y pongo un cierto ángulo para que yo pueda entender que el cornete, cuando lo enfrento con el endoscopio, entro a la carretera nasal y él tenga una angulación de 90 grados, porque esas fibras son flexibles, se pueden doblar y puedes trabajar de una mejor forma. Esto es muy importante porque a mayor tamaño del spot se pierde la energía. Entonces, los láseres cuando toquen tienen un menor tamaño y ahí es cuando actúan y son capaces de transmitir ese efecto térmico que es tan importante a la hora de que nosotros queremos cauterizar o queramos hacer. Entonces, la energía se pierde en la medida que usted amplía el spot. Y esto es muy importante que estos conocimientos los tengamos porque estos pequeños detalles nos van a dar la formación para que cuando tengamos nuestros equipos le podamos sacar el máximo provecho. Porque a veces tenemos un equipo allí y decimos, oye, yo veo que a veces yo veo por un video por Instagram de un colega que de repente está cauterizando un cornete, pero yo no veo ni interacción del tejido, yo no veo humo, yo no veo ningún procedimiento y estoy seguro que ese colega, muy respetado, no está poniendo una parametría programada o no ha estudiado nada de láser para él lograr ver una interacción láser-tejido. Entonces, este es como el himno nacional de los que hacemos láser. Nosotros hay diferentes cromóforos, diferentes coeficientes de absorción. Las proteínas, aquí las tenemos, la melanina y la hemoglobina van avanzando y fíjense bien que entre los 450 y los 650 la melanina y la hemoglobina están juntas y el agua va por encima de 1200. Entonces nosotros usamos estas longitudes de onda según lo que nosotros queramos trabajar. Si nosotros queremos trabajar sobre un vaso sanguíneo, buscamos láseres como el azul. Podemos trabajar con un láser ND-YAG de 1064 porque la hemoglobina hace otro pico por aquí. Entonces hay que tener el conocimiento de estas fórmulas porque realmente nos van a orientar a la hora de trabajar. Otro importante cromóforo que está saliendo ahorita, que se ha descubierto, es la presencia de la grasa. La laringe es muy rica en grasa y vamos a hablar ahorita en tema de laringe, ya pronto vamos a llegar. Y fíjense que la grasa va entre los 915 y los 1720, ahí hay un pico. Entonces los láseres de 980 y 1470 actúan muy bien en la laringe para producir efecto de fotovaporización. Entonces, la base de la fototermólisis selectiva, como podemos ver allí, imagínense que está el agua, fíjense que es capaz de ir específicamente a destruir el cromóforo y si toca los vasos sanguíneos, el color rojo, el color marrón es la melanina y el blanco es el agua, fíjense que no realmente no produce un daño térmico. Entonces, tenemos que tener el conocimiento porque estos láseres manejan un efecto térmico y en la medida que va subiendo la temperatura van produciendo diferentes efectos. Por ejemplo, cuando va a 42, 45 grados produce una hipertermia, en 65 grados comienza a desecar o desnaturalizar la proteína. Eso lo podemos hacer sobre un tejido, un pollo, un hígado, nosotros podemos ver esto. Y ya cuando llega entre los 70, 90 grados, comienza uno a ver que comienza a producirse un proceso de coagulación y fusión tisular, o lo que decimos nosotros, comienza como irse, que se fríe un bistec. Y en los 100 grados ya hay vaporización. Y por encima de los 100 grados ya no hay efecto láser porque va a haber carbonización. Aquí hay ruptura de vacuola. Entonces tenemos que medir las temperaturas a veces cuando estamos trabajando con algunos tejidos, ver qué calor se está generando allí, porque eso es lo que va a definir el tratamiento que nosotros estamos haciendo. Entonces el efecto de la luz láser es muy importante porque en la medida que haya el proceso, como dije, de absorción, nosotros tenemos con los casos de los láseres que trabajamos en la laringe un efecto térmico y ese efecto térmico nos va a permitir a nosotros una bioestimulación del tejido y una mejora de la circulación y del trofismo
lo que va a generar un proceso de regeneración. Fíjese que los láseres que tenemos, hay unos láseres que tienen longitudes de onda de 450, 650 y tienen 980. Entonces, la longitud de onda de 650, que a veces no la usamos, tiene un efecto analgésico antiinflamatorio. Entonces, hay personas que cuando hacen su cirugía pueden tocar con esa luz láser a 650 en ese sitio y lo que va a generar es un proceso desinflamatorio. Entonces, ya los láseres se usan en todos lados, se está usando en cardiología, se está usando en dermatología, en miles de especialidades para producir mejores reforma y producir estimulación y regeneración. Aparte de que el láser es antiinflamatorio, antivírico, antifúngico y antibacteriano, porque ese calor que eso transmite genera que a veces con solo tú pasar una luz puedas revertir un proceso infeccioso, un proceso antifúngico. Ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a hablar del láser en laringe y por supuesto hay que reconocer que la medicina hasta el momento nos ha dado grandes avances. La cirugía convencional nos ha dejado las técnicas quirúrgicas establecidas para nosotros trabajar en la laringe. Entonces, es importante que entendamos que la tecnología llegó para evolucionar, incluso para innovar. Y todo esto es muy importante porque la cirugía transoral láser es un procedimiento excelente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener unos resultados oncológicos y funcionales. Fíjense esta lesión que está aquí, donde nosotros vemos esa lesión leucoplásica con áreas congestivas. Nosotros podemos cortar, vaporizar, tener menos efecto tisular o menos daño térmico a nivel del tejido y podemos tratar la mayoría de los carcinomas. Entonces, es importante que el láser no llegó para competir, sino que es un complemento, una herramienta más que nos va a permitir llegar a sitios incómodos donde nosotros no podemos trabajar con una pinza y de esta forma nosotros podemos hacer grandes trabajos. Esto es un estudio donde vemos que se hizo un estudio comparativo entre lo que es un electrobisturí y un láser. Y fíjense que el láser tiene la particularidad que produjo un cambio térmico tan solo de 0,6%. A diferencia que el electrobisturí produce un cambio de temperatura en 5 milímetros de 12,17%. La profundidad que actúa un láser, por ejemplo, diodo, es de 1,37 y un electrobisturí, su profundidad de acción, como lo podemos ver aquí, llega a 2,94, prácticamente el doble. Entonces, las bondades de esta energía nos va a permitir a nosotros no generar un daño térmico importante como hemos venido trabajando cuando hemos tenido que usar un electro, lo hemos tenido que usar y es importante que lo entendamos. Entonces, tenemos que estar muy claro de que la anatomía es fundamental cuando nosotros vamos a hacer una cirugía de laringe. Tenemos que tener el conocimiento de las áreas anatómicas. Vamos a desplazar un poquito aquí, que la glotis, nosotros generalmente hacemos diagnósticos precoces porque es una zona donde tiene un escaso drenaje linfático y al mismo tiempo tiene la particularidad de que tiene la protección del famoso cono elástico y ese cono elástico hace que no haya una diseminación de los tumores. Luego tenemos la supraglotis, donde muchas veces tenemos ya pacientes que se presentan con una masa, luego viene la odinofagia y viene la otalgia y la tos, pero tiene la particularidad de que tiene un drenaje linfático muy rico y por eso es metastásico y la membrana cuadrangular, por ser muy laxa, hace que pasen estas lesiones a otro estado. Y luego tenemos la subglotis, donde hay unos diagnósticos ya más tardíos. El drenaje linfático también allí es importante, pero es allí el sitio donde termina ese cono elástico y entonces tenemos enfermedades a distancia en estos pacientes. Entonces, ¿cuáles son esas patologías que nosotros podemos trabajar con láser? Con una cirugía transoral láser. En principio, todos los tumores benignos, los tumores malignos, tenemos los pólipos, las leucoplasias, las eritoplasias, los granulomas, las papilomatosis, parálisis vocal, estenosis subglótica. Nos podemos nosotros, mediante esa energía que nosotros de corte, vaporización, nosotros podemos tener unos resultados espectaculares y hoy en día
con el apoyo de esta tecnología, mediante una fibra o mediante una luz, nosotros podemos hacer toda esta tecnología, hacer cirugías con cortes precisos, profundos, sin ningún daño térmico. También es importante que recordemos el mapa glótico, muy importante esto. Aquí lo subdividen por estadios. Tenemos cuando recordemos las lesiones que se producen en la cuerda vocal, las lesiones de comisura anterior, que es un área muy emblemática, porque a veces nosotros no sabemos si esa zona, cuando nosotros tenemos una lesión glótica a esta zona, no sabemos si es un estadio T1 o T2. Entonces tenemos que nosotros usar toda la aparatología conexa, hacer una buena semiología. La nasolaringoscopia con chip en la punta de la cámara es excelente. La videostroboscopia para ver si tiene una onda mucosa y ver si está invadida o no la zona de la comisura anterior es muy importante, y el espacio paraglótico y la epiglotis con la invasión del cartílago tiroide. Todos estos aspectos deben ser considerados. Las imágenes, por supuesto, la tomografía no compite con la resonancia. Recordemos que la tomografía es uno de los más usados con contraste. La resonancia podemos ver si hay metástasis a distancia, incluso diferenciar si hay lesiones que son residuales de la cirugía o si es una reaparición de la lesión, el PET scan como apoyo para ver las metástasis de los ganglios, y el eco. El eco está pasando de que ya es parte de la otorrinolaringología. Tenemos que hacer evaluaciones de cabeza y cuello con nuestro eco, ya lo podemos hacer en laringe, lo están haciendo en tórax, y nos da unos grandes informaciones y grandes aportes, y es económico. Entonces, ese método diagnóstico tenemos que tenerlo en la cabeza, porque realmente nos aporta muchísimo, nos ve el flujo de las lesiones, nos permite tomar biopsias guiadas y nosotros podemos usarla. Siempre debemos de trabajar de un equipo multidisciplinario. No podemos tomar decisiones solos. Tenemos que buscar a los oncólogos. Tenemos que los otorrinos ser humildes y saber nuestras capacidades en cabeza y cuello, de que hay especialistas que se han dedicado al estudio del cáncer y que nos pueden aportar y nos pueden sumar a la hora de nosotros hacer los tratamientos. La cirugía transoral láser debe ir acompañada con toda la tecnología, debe venir con toda la instrumentación. Hoy en día tenemos el microdebridador, que también podemos usarlo para repasar lesiones. Tenemos la posibilidad de ver con endoscopios de todos los grados, de 0, de 30, de 45, de 70. Para nosotros saber si la comisura anterior, si el espacio preepiglótico, el paraglótico y la comisura, lo que es el espacio corticoideo está tomado, porque el pronóstico de estas lesiones en esa zona va a ser ya un cambio. A veces no podemos hacer cirugía transoral láser, sino que tenemos que ir a cirugías convencionales. Por supuesto, la anatomía patológica, cuando nosotros tomamos nuestra biopsia, tiene que ser ordenada. Tenemos que poner nuestro margen con nuestra presentación de la pieza anterior, y tenerla sobre un papel para que nosotros podamos organizadamente ver el margen oncológico y tener unos resultados funcionales seguros. Y lo otro que tenemos que entender es que en cuáles estadios nosotros podemos trabajar con la cirugía transoral láser. Nosotros podemos trabajar en los cánceres precoces, y es el momento, es realmente en los estadios T1, T2, N0, M0, realmente en los cuales nosotros en el glotis o en la supraglotis donde podemos trabajar. Generalmente en los cánceres glóticos la tasa de curación de tasa de control local es de 90-95% con hacer una cordectomía. Recordemos que nosotros podemos quitar primero el epitelio, después vamos a llegar hacia la parte llegamos a la parte subligamentaria, y después viene la parte del supericóndica. Entonces, tenemos que evaluar bien, o transmuscular. Tenemos que estar seguros de cuando nosotros vamos a hacer nuestras cordectomías, sobre todo en el estadio precoz, nosotros hacemos una cordectomía tipo 1 bien hecha para poder tener un resultado bueno y excelente. En el caso de la supraglotis, podemos hacerla transoral siempre y cuando no tenga ninguna metástasis en cuello, y nosotros podemos tener un resultado de tasa de control local de 80-90% cuando ese cuello es negativo. Y hay casos
que son emblemáticos como el cáncer avanzado, los T3, T4, N1 y N3, donde nosotros la tasa de control local baja drásticamente, ¿ok? Baja a 40-70%. Generalmente en estadios ya avanzados, T3 muy seleccionados, los podemos hacer mediante la cirugía transoral láser siempre y cuando no tenga lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos este excelente artículo que nos dice los límites hasta donde nosotros podemos llegar cuando hacemos la cirugía transoral láser. La cirugía transoral láser en ciertos T3 que no exista fijación del aritenoides, no hay invasión del espacio periglótico o del espacio paraglótico posterior, no tenga erosión del cartílago sin ningún tipo de problema. Y las laringectomías parciales generalmente las podemos realizar, son efectivas solo si hay una función pulmonar óptima para que nosotros, si ese paciente hacemos unas parciales, que son pocas las que se realizan, podamos tener éxito. Siempre hay que ver, que individualizar los casos. Los pacientes hay que ver el tipo de T que tienen, si el paciente requiere una recaída o no, se podría practicar esta técnica y los sitios de ubicación. Esto es muy, muy importante que nosotros tengamos un orden semiológico de consulta con el oncólogo para nosotros poder tener éxito. Con respecto al pronóstico y la histopatología, bueno, ya se ha hablado mucho de esto en otros webinares. El tamaño no es pronóstico, siempre hay que hacer la biopsia. Tú puedes tener una lesión pequeña y perfectamente puede ser un cáncer muy agresivo. El compromiso ganglionario y la enfermedad extranodal es importante. La invasión linfovascular y perimetral es importante. El grado de diferenciación y el patrón es importante. Los márgenes y ver la función de la laringe. Recuérdense que la laringe es un órgano fonatorio, deglutorio y que tiene la opción de que debe también la protección de la vía respiratoria. Generalmente nosotros tenemos que estar muy claros siempre de que dónde se ubica ese tumor. Si ese tumor está ubicado en el aritenoide, en la comisura posterior, ya sabemos en el repliegue aritenoepiglótico, sabemos que esta cirugía tiene mal pronóstico, tenemos que estar atentos a ellos para nosotros poder trabajar. Entonces aquí tenemos una cuerda vocal. Fíjense bien esto, nosotros podemos usar diferentes longitudes de onda para tratar. Si usted tiene un pólipo hemorrágico, usted puede trabajar perfectamente con su láser azul o puede trabajar con un N de Jack. Pero usted si tiene un tumor graso, usted perfectamente puede usar lo que le dije, un láser de 1470 para trabajar. En la medida que usted va a trabajar sobre las diferentes capas, que aquí tenemos el epitelio, aquí tenemos el ligamento, la lámina propia y el músculo, nosotros tenemos que determinar qué longitud de onda vamos a usar porque nosotros queremos llegar a una determinada profundidad con un propósito. Aquí tenemos también el manejo de las lesiones inflamatorias. No todas las lesiones son para hacerle una cirugía agresiva. A veces nosotros con un láser terapéutico podemos mejorar muchas patologías y unas lesiones pequeñas, por ejemplo como esta, aplicarle una cirugía de amputación gigante con un láser a altas temperaturas, más bien puede dejar una sinequia, una cicatriz. Podemos usar láseres de 650, un láser de 980 perfectamente para quitar ese pequeño borde y poder obtener resultados. Aquí tenemos un artículo interesantísimo donde se está usando con el láser diodo, el 1470, el tratamiento del carcinoma escamoso en estadios tempranos. Y fíjense esto, tuvo una tasa de curación de 90,48%, muy cercana a la del láser CO2. Recuérdense que el láser diodo es un equipo portátil, es económico y creo que es una gran herramienta porque trabaja por contacto. Los láseres CO2 tienen la diferencia de que nosotros tenemos que trabajar a pulso, separados, a mano alzada, a través de esa luz LED, para nosotros poder tener un efecto sobre los tejidos. La tasa de recurrencia generalmente es de 9,5% y en la mayoría de todos los casos se preserva la laringe, la voz, con un 100%. Entonces, aquí les traigo un caso clínico, una lesión leucoplásica en la cuerda vocal izquierda. Allí había esta movilidad de la cuerda, la llevamos a pabellón y yo uso dos aspiradores, uno para con la guía colocar la fibra y el otro para quitar el tejido. Siempre quito en la biopsia, siempre quito un pequeño fragmento del tejido y una vez que yo hago eso, yo posteriormente uso la luz
con el propósito de vaporizar. Fíjense que me permite, vean la comisura anterior, que tú puedes llegar allí. Y esta es una de las bondades que tiene el láser, que tú puedes trabajar en zonas que son complejas, que antes nos costaba con la pincita llegar arriba, y aquí tenemos con simplemente una guía, podemos llegar a zonas que son bastante de difícil acceso. Este es un tumor importante que lo operamos en el hospital Domingo Luciani, donde había una lesión arriba de la banda ventricular izquierda. Usamos el microdebridador, llegaba hasta la aritenoide, y fíjense bien cómo nosotros primero, esto se había reproducido esta lesión prácticamente en un año 3 veces. Los efectos al final, fíjense, con láser, nosotros tuvimos unos resultados excelentes. Fíjense cómo pudimos quitar la lesión con el microdebridador sin ningún tipo de problema. Colocamos el láser en la zona, protegemos el tubo porque no tenemos en el hospital tubos especializados para no producir un efecto térmico, y tuvimos unos resultados bastante satisfactorios. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del láser diodo que trabaja por contacto? Esto es muy importante que lo tengamos claro. Los láseres no se sobre todo la fibra del láser diodo nos permite hacer unas cordectomías perfecta sin ningún tipo de problema. Es afín sabemos bien que es afín por la hemoglobina, por la melanina, y generalmente dependiendo del calor que la potencia que nosotros le pongamos, nosotros podemos en 4 vatios, con un láser de 15 vatios, podemos termocoagular. Si usamos 8 vatios, podemos fotovaporizar, y en 6 vatios podemos realizar corte. Esto es muy importante porque los láseres, hay láseres de 8 vatios, hay láseres de 15 vatios y hay láseres de 30 vatios. De allí el por qué nosotros no podemos dar una lista de cuánto usamos de energía en cada caso, porque si usted va a ser un médico fotónico, usted tiene que ser capaz de trabajar con su láser y poder obtener sus resultados viendo la interacción láser-tejido. Usted va a subir o va a cambiar esto. Pocas complicaciones, menor tiempo de hospitalización y todo esto. Las ventajas del CO2, como pueden ver aquí, es más complejo trabajar con un láser CO2 porque trabaja a mano alzada mediante la luz LED que usted está guiando, y usted va a resecar, por ejemplo, ese papiloma, y para resecarlo usted va a sufrir porque tiene que tener una práctica y debe tener un pulso correcto para no lesionar el tubo y al mismo tiempo no llevarse la cuerda. Entonces, estos láseres son muy buenos, tienen excelentes resultados porque el corte más puro del mundo lo ejerce un láser CO2. Pero eso sí, tiene la ventaja que no produce un efecto térmico tan importante como produce un láser diodo. Estamos llegando ya al área de complicaciones, casi ya cercano al final. El tema de lo que es el incendio de la vía aérea es algo bien complejo, y creo que tenemos que tomarlo con responsabilidad, sobre todo si hacemos cirugía de laringe, porque el equipo médico, antes de realizar su cirugía, debe conversar con su anestesiólogo, debe conversar con su enfermera, que si esta situación suceda, usted en ese momento no va a pasar de que usted se va a andar corriendo como un loco sin una planificación. Entonces usted tiene que instruir a su equipo quirúrgico de qué va a hacer cada uno, quién va a pagar el oxígeno, qué debe hacer el anestesiólogo, debe de tener agua cerca, usted tiene que tener la protección de vida de su personal de bioseguridad con sus lentes, y esos campos operatorios que usted tiene pueden producir, en el momento que se produce el incendio, dos cosas. En principio, que el tubo se derrita y se quede dentro del espacio glótico, y en segundo lugar, que pueda hacer un incendio y quemar al paciente. Entonces, para eso existen unos tubos, que son los tubos de Roche, que tienen la particularidad que tienen doble balón. Usted en el delantero pone azul de metileno con agua, y el posterior lo deja allí, uno lo pone con azul de metileno y el otro lo pone con agua, y usted si rompe el azul y sale, ya usted sabe que está disparando dentro de la glotis. Entonces, esto es importante, y van forrados en acero. Usted puede trabajar con unos tubos especializados que lo debe pedir su anestesiólogo. Si usted quiere hacer su cirugía láser, una cirugía compleja, con una lesión compleja, que sabe que tiene un espacio glótico muy cerrado, usted tenga los implementos necesarios para usted poder afrontar. Entonces, cuando se produce el incendio, fíjense cómo salen esas pequeñas partículas volátiles, y esas partículas volátiles van a ir saltando al pelo, a los campos quirúrgicos. Entonces, nosotros tenemos que retirar todos esos campos de la zona,
tenemos que decirle al anestesiólogo que suspenda el oxígeno y el óxido nitroso. Inmediatamente que se produce el incendio, tenemos que hacer tres cosas. Primero, sacar el tubo, echar el agua, aunque vaya a la vía respiratoria. Y si ese incendio no para, usted mete una compresa allí de forma de tratar de que usted apague y no produzca ese daño. Porque si usted no es rápido sacando el tubo, ese tubo se va a quedar allí. Generalmente usted continúa después su proceso con mascarilla, pero tenemos que cortar el ciclo de CO2, oxígeno, y para evitar esa combustión tenemos que hacer el corte de eso y finalmente hacer una exploración del paciente. Generalmente, si usted tiene la vía aérea, debe examinarla, ver si hay fragmentos, eliminarlos, evaluar cómo quedó esa vía aérea, si va a requerir o no una traqueostomía, porque ese paciente usted tiene que tener un plan, le hace una broncoscopia rígida y usted puede evaluar todas esas estructuras finalmente. Entonces, en conclusión, la cirugía láser y la cirugía tradicional son complementarias. En ningún momento van a competir. No podemos ser láser operadores, no podemos trabajar con lo que nos da una casa comercial. Tenemos que ser verdaderos médicos fontónicos. El conocimiento de las fórmulas dosimétricas nos permiten optimizar nuestros láseres. Si usted sabe manejar su pantalla, usted va a sacar el máximo provecho de su equipo. Dependiendo de la temperatura que usted genere, usted puede coagular, cortar o fotovaporizar. Y la luz láser es una luz precisa, específica y regeneradora. En ningún momento la debemos usar para carbonizar. Finalmente me despido de ustedes, donde el mejor antídoto para el miedo es el conocimiento. Muchas gracias por su atención. Qué bueno, Eddie. Me encantó. Gracias. De verdad que me gustó mucho. Te tengo una pregunta. Adelante. Suponiendo que tengamos un otorrino que quiere comprar un láser. Y entonces, bueno, no vamos a hablar de casas comerciales, sí, pero sabemos que aquí está, o sea, se puede comprar el diodo, se puede comprar el azul, hay unos que son duales. No sé cuál otro hay. ¿Cuál le recomendarías tú al que va a comprar un láser? Ok, en principio, bueno, siempre les digo que si usted va a comprar un láser, lo haga con una casa comercial que primero esté permisada en el país. ¿Por qué? Ah, Porque está pasando de que hay inspecciones sanitarias, incluso se están llevando a equipos porque no tienen la permisología y no han sido presentados ante lo que es la sanidad. En segundo lugar, bueno, para mí, una de las herramientas para comenzar, cuando yo comencé, mi primer caballito de batalla definitivamente fue el láser diodo. Existen equipos muy buenos donde tienen la multiplicidad de longitudes de onda en la medida que hemos ido avanzando en el tiempo. Estos láseres hay de 450, de 650 y 980 y ya están llegando a 1470 porque recuérdense que en la medida que nosotros pasamos el 980 el cromóforo es el agua. Entonces yo estoy logrando, por ejemplo, haciendo cirugía de cornetes con 1470, he conseguido unos resultados espectaculares en la fotovaporización. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una rinitis vasomotora, el azul es excelente porque es afín por la hemoglobina pura y entonces no va a producir un daño térmico tan importante. Pero si yo quiero un láser para hacer una reducción volumétrica, yo puedo tener varias longitudes de onda entre 980 y 1470. Con respecto a los costos y precios, yo considero que los láseres diodos son los láseres más económicos del mercado y aparte tienen la ventaja de que ya traen unos protocolos preestablecidos, porque los que hacemos láseres, las casas comerciales nos han llevado muchas de ellas, nos han presentado sus equipos para que a sus compradores ellos les puedan dar no solamente el servicio técnico, sino el debido entrenamiento para la formación de ese profesional que va a trabajar con el láser, porque es muy triste que tú compres un láser y tú de repente te consigas con que no tiene interacción o no logras una interacción. Entonces, a veces pensamos que el láser es malo, que no sirve, y realmente el que tiene que mejorar es uno para lograr entender la dinámica de esos equipos. Pero los láseres chinos
o láseres de otras ciudades que no están calificadas, que no tienen una FDA, que no tienen nada, no están calificados para comprarlo. Yo particularmente me quedo con los europeos, con los argentinos son muy buenos y los americanos porque son los que más veo que tienen esa parametría preestablecida. Qué bueno, qué buen consejo. Queremos saber si alguien tiene alguna pregunta. Mira, aquí te están diciendo muchísimas gracias. Excelente exposición, muy clara. De verdad que estuvo muy bueno, muy bueno. Y para hacer llegar la fibra hasta el sitio, entonces tú usas una Una cánula de guía, yo uso el aspiración. aspirador, por ejemplo, en laringe, yo agarro el aspirador, como yo no tenía, el equipo mío me lo vendieron sin guía metálica larga, yo agarro mi mismo aspirador con el que yo aspiro la sangre y meto la fibra por allí y la llevo a la distancia que tú quieras llegar y tú perfectamente con tu pulso llegas y tocas los puntos y créanme, como vieron en ese caso que operé, que eran tres recidivas, que era una tumoración que resultó de ser un granuloma piógeno. Ese señor se le reproducía casi al mes. Los residentes me decían, doctor, al mes ya estaba la lesión otra vez. Y mira, hemos conseguido con el láser, con solo haberle hecho la microdebridación o con pinza, como tú quieras, y después pasar ese láser, la regeneración del tejido es increíble porque uno cree que el láser vaporiza, el láser regenera porque mejora la circulación, mejora el trofismo, mejora muchas cosas y nosotros esa herramienta lo estamos usando. Por lo menos hicimos un excelente simposio en el Congreso Venezolano de Láser, donde llevamos varios especialistas. Unos trabajaban en oído, otros trabajaban en laringe. Y fíjense, los glóbulos timpánicos sin miedo, usted puede llegar a la caja timpánica y tocar ese tumor. Pero eso sí, tenemos que tener claro este concepto. Los láseres no son estructuras buenas, son equipos buenos para coagular. Siempre tenemos que tener un electro a la mano. ¿Por qué? Porque ese calor que ellos emanan no tiene la suficiente energía para producir, detener una hemorragia. Entonces tú puedes, por ejemplo, llegar con la fibra y si tienes un sangramiento, después usas un bipolar, pues en el caso que tú tienes, pero te permite trabajar muy cómodamente porque tú llevas con el aspirador al sitio y logras, no pasa en un área el calor más de 2 milímetros, o sea que realmente es muy cómodo y en la medida que hemos ido viendo las tecnologías, yo pienso que primero disparo con un láser y después trabajo con el cauterio porque consigo buenos efectos. Y en lesiones estructurales mínimas, que son casos Sí, retadores, donde justamente la preservación de la sí. anatomía, Uno ¿qué tiene tal? miedo, uno tiene al principio mucho miedo, ¿ok? Pero ese miedo lo vamos a quitar en la medida que hagamos cursos, que hagamos entrenamiento y veamos la interacción de los equipos y que tú con tu equipo que tú compraste, que tú tienes, tú hagas prácticas en pollo, como digo yo, en pollos, en hígado y en piel de cochino, donde tú puedas ir viendo esos efectos. Entonces, yo al principio, cuando entré en mis primeras clases, yo tuve 2 años estudiando láser y yo al principio tenía como terror, o habían equipos que tenían sonido y esa con tu debida protección, ese miedo, en la medida que tú vas viendo que el láser no tiene un efecto térmico tan severo, tú comienzas a coger confianza con tu equipo y tiene unos efectos muy buenos. De verdad que yo he quemado manchas vasculares con electro, he quemado manchas vasculares con láser y te puedo decir que la quemadura que produce el láser en una mancha vascular, si está bien parametrizado el equipo, no vuelve más nunca. Buenísimo. ¿Alguna pregunta de mis Sí, colegas? Estoy sí, aquí hay de otras verdad a preguntas la por acá. orden para Señalar, responder tus sí, inquietudes y sus dudas. Quiero mira, que señalar, esas dudas sean las que sea. Yo cuando comencé igual, esto para mí era un mundo nuevo y creo que tenemos que evolucionar con toda la tecnología que hay porque ya es un hecho que en Europa, en los italianos están avanzando mucho en la cirugía transoral.
láser y con unos resultados, quitan la supraglotis, quitan las estructuras con láseres, no de repente con un diodo, si lo hacen ya con CO2, no lo hacen con un láser diodo, porque el láser diodo tiene una capacidad de corte y vaporización mucho menor que lo que te tiene un láser CO2, que es mucho más profundo el corte. Tú puedes abrir una piel con simplemente la luz y cede el tejido de una forma increíble y rápida. Y es como algo que uno cuando lo ve, tú agarras una, por ejemplo, un bajalengua y le pasas esa luz láser y es capaz de perforarla y de abrirlo. Entonces es súper bueno y los resultados, si tú los manejas con delicadeza, con prudencia y con formación, estoy seguro que te va a ser una herramienta de trabajo muy buena. Buenísimo. Mira, por aquí ponen, excelente ponencia. Precisamente quería resaltar sobre el uso del cauterio post lesiones con el uso del láser a tejidos adyacentes, como lo habías dicho. Y por aquí también dicen, muy buena y didáctica la exposición, sobre todo el señalar que sirve principalmente para lesiones tumorales malignas estadio uno o 2A, Sí, como lo habías comentado. subepitelial sin ningún tipo de problema. Uno puede trabajar, hacer su cordectomía tipo 1 y hace tu decorticación sin ningún tipo de problema y pasas tu láser posteriormente y vas a ver una muy diferente regeneración del tejido. Lo que sí tenemos que estar claro que si nosotros ponemos demasiada energía en el láser, más bien podemos hacer una signequia. Y uno lo va viendo cuando va disparando el láser, uno ve que el tejido, en la medida que comienza a hacerse como negrito, ya tú estás carbonizando. Entonces, uno, en la medida de la interacción láser-tejido, tú primero buscas es un color como marrón y finalmente, cuando ya tú estás en ese color marrón, ya tú estás haciendo el efecto láser. Pero si tú pasas ya negro en esa zona, ya tú sabes que tienes que bajar la potencia o dar menos energía. Buenísimo. Ah, mira, aquí pregunta, ¿hay efecto residual post láser en la cuerda vocal? Bueno, por supuesto, todo equipo que uno use, si está usado en forma correcta, claro que va a haber un efecto residual, pero recuerda que el efecto que te produce un cauterio versus o una pinza que tú te traccionas y genera un proceso de cicatrización, ese efecto que te produce esa luz siempre va a bioestimular el nacimiento de un tejido nuevo, de una mucosa nueva, de un epitelio nuevo. Entonces tú haces tu decorticación, pones tus pequeños puntos de láser y puedes estar seguro que los resultados van a ser mucho mejores que lo que puede hacer con una cirugía convencional, respetando siempre las técnicas quirúrgicas. No quiero decir que eso llegó solamente, va a eliminar a las tendencias quirúrgicas que se han venido haciendo, pero la regeneración sí veo que es más rápida y el posoperatorio es mucho mejor tolerado, no sangran los pacientes, entonces la recuperación es muy rápida y muy buena. Buenísimo, gracias. Mira, por aquí comentan, recuerden, la cordectomía tipo 1 está indicada en displasia hasta carcinoma in situ. T1 y T2, cordectomía tipo 2 en adelante, dependiendo del caso. Importante los márgenes oncológicos. El láser es excelente, pero se debe operar con visión oncológica. Es correcto, es correcto. Correcto. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, ciertamente esa visión oncológica tiene que permanecer, usemos el instrumento que usemos, ¿no? Siempre. Buscando Los preservar márgenes, el la orden, función como y, tomemos las biopsias, siempre ponerle su papel secante. Eso es fundamental, pues que hagamos el diagrama, el dibujo y eso es fundamental, una sistematización de nuestros procedimientos para nosotros no ir más allá y ir por capas. Pues si vamos a hacer el epitelio, respetar después abajo, no tenemos que llevar la lámina propia, pues ya eso pasa a otro estadio. O sea, tenemos Perfecto. y que ser muy prudentes cuando estemos trabajando, de mantener el plano correcto para trabajar. ahora los riesgos Si de hay, potenciales complicaciones, digamos, técnicas en cuanto a explosión, a quemaduras y ese tema, ¿es más relacionado a CO2 que diodo o depende de qué? yo pienso que los tubos de polietileno
Por supuesto, cuando tú tienes una lesión en la laringe, están las compresas esas que tienen sus cotonoides que vienen con su referencia, ¿no? Yo cuando aquí a veces me ha tocado trabajar, no he tenido un tubo endotraqueal de Roche, siempre protejo el tubo con un cotonoide de esos como húmedo, con agua, de forma de que es que el láser realmente tiene la bondad de que tú vas a disparar, tú vas a tocar el sitio donde tú vas a disparar el láser y tú tienes que tener tu mano apoyada para que ese láser no esté bailando. Si tú vas a comenzar a entrenar, por ejemplo, con un láser CO2, claro que tienes mucho más riesgo porque el calor va a 10.600 nanómetros de profundidad, mientras el diodo va apenas a 980 o a 1470 nanómetros de profundidad. Estamos hablando de que cuando tú usas esas dos tecnologías, por eso tú ves que es tan fácil cortar, quitar un aritenoide, quitar una epiglotis, la podrías eliminar, pero con un láser CO2 prácticamente como un bisturí frío increíble y con la capacidad de coagula. Ah, que tiene un efecto que tiene un efecto térmico, sí, pero es un efecto térmico poco, no es un efecto que carboniza. Claro. Pero las complicaciones, creo que siempre tenemos que reflexionar, tenemos que ser humildes cuando estamos trabajando con estos equipos, porque hay que manejarlos con respeto, porque en vez de hacer un beneficio, podemos tener un accidente que en las manos de cualquier persona puede pasar, pero el debido entrenamiento te va a dar a ti una solución rápida y sales adelante de la complicación, así como cuando te pasa que sangra tú puedas responder a ese problema. Porque si tú haces lo que se dice, suspende los gases, pones el agua, pones una compresa, inmediatamente está todo el mundo orientado y tienes en el procedimiento disponible todo eso ahí a la mano, no va a pasar a mayor, sacas el tubo y pones otro después. Eso no va a tener problema después de que le hagas su evaluación. Pero no es que, tiene que ser bueno, demasiado pegado sobre mucho tiempo para que logres hacer eso. No es una cosa que medio lo roza la luz y ya con un toquecito ya es suficiente. No. Necesita perforar varias veces en el mismo sitio esa luz para que pueda horadar y hacer un orificio. Sí. Bueno, creo Perfecto. que ya hemos cubierto bastantes aristas de este tema y no hay más preguntas. Así que bueno, queremos agradecerte, Eddie, por acompañarnos esta noche y sobre todo conversar sobre este tema que tiene, bueno, tiene muchas potencialidades. Por supuesto, digamos que es una herramienta. Mi conclusión al final es que es una herramienta pues, a utilizar teniendo siempre la perspectiva macro. Por ejemplo, en cáncer, igual el tratamiento del cuello, en lesiones que son glóticas, hablamos de cordectomías, pero de resto implica toda una estrategia, o sea, y que, bueno, creo que queda la inquietud de poder profundizar para justamente precisar cuáles son esas lesiones donde verdaderamente el láser es de una Es muy alternativa útil. muy útil, ¿no? Así que bueno, gracias Joana, gracias a todos por estar conectados. El próximo lunes tendremos un webinar a cargo de los ORL Juniors que estarán con el doctor Jesús Franco hablando de poliposis nasosinusal paso a paso, cómo llevar la cirugía de paso en paso, explicada muy docentemente, muy académicamente. Así que bueno, gracias a todos, nos vemos. Un placer y gracias por la oportunidad a ustedes. Los felicito por estos webinars que creo que nos va a enriquecer muchísimo a nuestros agremiados.